Contenido es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Puede ser visto por todos. Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Estados Unidos queda muy lejos, pero lo que pasa allá se siente cerca desde acá. América Latina mira constantemente hacia el norte. No solo nuestros gobernantes con su obediencia, especialmente los de Colombia, también la gente en general, las noticias, las redes sociales miran a Estados Unidos. Pero en los últimos años esa mirada ha cambiado un poco. No es ya solamente la mirada llena de admiración y de un poco de envidia a sus aparatos, a su poder, a sus modas, a su plata, a sus líderes. En los últimos años hemos encontrado nuevas formas de ver a Estados Unidos, con un poco de burla a su presidente, un tipo anaranjado que dice disparates, con asombro a su manejo errático de la pandemia, a sus toques de queda y a sus saqueos, con horror a la violencia de sus fuerzas de policía, especialmente a las personas afro. No es la primera vez que hay marchas y protestas con el lema "No puedo respirar" en Estados Unidos. Estas también fueron las últimas palabras de Eric Garner, un hombre que murió en Nueva York en el 2014. En esa ocasión también hubo protestas y disturbios porque la policía que asesinó a Garner, los policías que lo asesinaron, no fueron acusados de ningún crimen. Ahí empieza el asombro latinoamericano a lo selectivo que resulta el Estado de Derecho en la democracia más vieja del mundo. Este asombro vuelve ahora con el caso de otro hombre negro en otro lugar de Estados Unidos que dice por última vez antes de morir: "No puedo respirar". En esta ocasión la imagen es además brutal. Hay un video, un policía asfixia con su rodilla al hombre durante 8 minutos que está ya esposado en el piso. Y la respuesta del hombre anaranjado causa horror, al menos así lo vemos desde acá. Desde estas repúblicas bananeras nos empezamos a preguntar si no estará mejor nuestra democracia, bien vapuleada ella, que la de los fríos y blancos anglosajones. Pero esta es una pregunta ilusa, creo yo. Incluso la brutalidad policial contra los negros en Estados Unidos es menos cruel que las condiciones estructurales de racismo que hacen que en Colombia los afrocolombianos vivan menos años y en condiciones mucho más precarias que el resto de las personas en este país. Acá no hay videos de violencia policial recientes para agitar indignación. Sin embargo, bastaría con mostrar las imágenes de archivo de Quibdó, de Buenaventura o de Tumaco. El problema es que son imágenes a las cuales ya nos hemos acostumbrado, mientras seguimos viendo con asombro lo que pasa por allá en el norte. Aquí arranca Zona Franca. Hoy hacemos un programa en 2 continentes, vamos a dar una mirada en Estados Unidos y luego de eso nos vamos a poner el espejo para ver qué dice esa discusión sobre el racismo aquí en Colombia, el tercer país con la población negra más grande de todo el continente americano, después de Estados Unidos y de Brasil, es Colombia. A propósito de la insatisfacción en Estados Unidos por el asesinato de personas afroamericanas, los datos, y estos no son, digamos que videos que salen y que generan indignación, los datos muestran que las personas afroamericanas son más propensas a morir a manos de la policía. El Washington Post hace un conteo de todas las muertes a manos de la policía que suceden en ese país y los divide por raza y aquí tengo los resultados que muestran que definitivamente si usted es una persona de raza negra en ese país, tiene una posibilidad mucho más grande de morir a manos de una policía, de la policía. Los negros, por ejemplo, de las muertes registradas en ese país, 31 por cada millón es de personas de raza negra, 23 por cada millón de hispanos, 12 por cada millón de personas blancas y otras etnias y razas 4 por cada millón. Es decir, si bien hay en total más personas de raza blanca que mueren a manos de la policía, como son la mayoría de la población, en proporción las personas negras se enfrentan un mayor peligro cada vez que tienen un encuentro con la policía. Obviamente esto desató protestas, desató una respuesta desproporcionada desde la Casa Blanca y desató una especie de sublevación en medio de la pandemia que ha sido muy difícil de entender desde acá. Para poder entender qué es lo que está pasando,
se conecta vía Skype desde Atlanta, en Estados Unidos, Arlene Tigner. Arlene Tigner es docente, es columnista, es profesora titular de la Universidad del Rosario. ¿Qué tal, Arlene? Un gusto saludarla esta noche. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, aquí tratando de entender qué es lo que está pasando allá, Arlene, y tratando de entender qué es lo que es distinto esta vez, porque habíamos visto una cosa muy similar a lo que le pasó a este hombre, a este señor, a George Floyd, hace casi 6 años en Nueva York, otro hombre que también murió ahorcado por la policía y sus últimas palabras, pero no puedo respirar, pero en esta ocasión parece que hay una cantidad de factores que son distintos. Creo que sí, como bien señalaste en la introducción, esto no es nada nuevo, esto es un problema estructural profundo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, y Colombia, que van a discutir más tarde, es un muy buen ejemplo, tristemente, pero tal vez lo que hace de este momento diferente que los anteriores es primero que todo la otra crisis del COVID-19 que Estados Unidos está viviendo, que ha tenido una afectación mucho mayor sobre la población afroamericana que sobre los otros sectores de la población estadounidense. El desempleo, la enfermedad han afectado de forma desproporcional a esta población. Y segundo, se trata de un asesinato grotesco que fue filmado en su totalidad y que ha dado vuelta al mundo. Creo que los detalles de este crimen frente a otros que se han cometido contra hombres de color en Estados Unidos marca una distinción muy importante. Y digamos que la conjunción de estos factores ha llevado a un grado de ira y de indignación mucho mayor, tal vez, que el que ha habido en el pasado. Y a esto, pues, obviamente se agrega el hecho de que desafortunadamente Estados Unidos tiene en este momento un presidente, además de incompetente, abiertamente racista, que ha incitado a la violencia de carácter racial con su discurso incendiario. Arlene, de pronto usted ha hablado con sus amigos aquí en Colombia y aquí todo el mundo está encerrado, el virus ha generado un nivel de miedo generalizado, la gente ha aceptado restricciones enormes sobre sus libertades, una protesta como las protestas que hemos visto en Estados Unidos, ahorita en Colombia, cuando la pandemia y la epidemia aquí no supera los 30.000 casos, mientras en Estados Unidos ya superó el 500.000. Una protesta aquí sería impensable y es muy extraño para nosotros entonces ver a la gente salir a la calle en estos niveles en todas las ciudades. Entiendo que por ejemplo en Atlanta hay toque de queda todavía. Es muy difícil entender por qué la gente en medio de la pandemia igual está saliendo a protestar. Pues esto tiene dos explicaciones. Primero, el virus llegó aquí y ascendió de forma mucho más temprana que en Colombia. Entonces, estamos en un momento de la evolución del virus en el cual hay aperturas en la mayoría de las ciudades y lugares de Estados Unidos, con lo cual la obligatoriedad de la cuarentena se ha ido aflojando. Pero segundo, creo que lo que explica que la gente esté saliendo a la calle es nuevamente la indignación por lo que ha ocurrido. Si la gente no sale por indignación por el encierro, pues que ha pasado también en varias ciudades, justamente incentivado por Trump, que quiere a toda marcha abrir la economía, sí. Algo similar a lo que pasa, creo, en Colombia actualmente. En muchas ciudades, más de 140 ciudades, las personas al ver este video y al también enfrentar la crisis tan profunda que está viviendo Estados Unidos actualmente, pues ha decidido salir a la calle. Y yo vaticino que no demora mucho en Colombia ocurrir manifestaciones similares. Ya a raíz del encierro de la cuarentena y de la crisis económica que se viene también en el país. Y entonces hay,
Tal vez dos fuentes de indignación que usted ha mencionado, el hecho mismo de cómo murió este hombre en Minnesota y por otro lado la respuesta que ha tenido el gobierno y sobre todo el gobierno federal. Y aquí el presidente Trump, por ejemplo, instó a los gobernadores a responder de manera agresiva, sugirió que se podía militarizar el país utilizando tropas activas, no de la Guardia Nacional, que es un cuerpo para asuntos internos, sino de los regulares del ejército, y eso generó también un choque con el secretario de Defensa. ¿Cómo ha sido esta respuesta y cómo ha contribuido esta respuesta a agitar no solo las tensiones, sino a establecer lo que tal vez será el debate político de los próximos meses mientras se avanza a esa contienda electoral de noviembre? Pues aquí hay algo importante que entender, es que la prevalencia del virus, la existencia de violencia de carácter racial y las manifestaciones son tres elementos que se conjugan y que se concentran sobre todo en las zonas urbanas de Estados Unidos. Y esas mismas zonas urbanas son zonas generalmente demócratas. Entonces, esto es algo que se explica básicamente por la evolución de la polarización ideológica en este país, pero que Trump ha tratado de utilizar como arma para criticar a ciertos gobernadores locales y a ciertas zonas del país por todos los males que ocurren aquí, ¿cierto? Entonces, es en estas zonas que de nuevo son de tendencia demócrata en donde se observa la mayor indignación por lo que está pasando, tanto en relación con la incompetencia del gobierno federal frente al virus, así como por este episodio de racismo que además se junta con otros dos que pasaron en muy corto tiempo. Primero un episodio en el parque Central Park en Nueva York, sí, de una mujer blanca que trató de utilizar el color de su piel y el hecho de ser mujer para acusar falsamente a un hombre que estaba viendo pájaros de amenazar su vida, y otro asesinato a manos de dos hombres civiles en Georgia, de un hombre negro que salió a trotar sencillamente y que lo asesinaron. Entonces, creo que lo que estamos viendo justamente en estos urbes es una indignación marcada por los malos manejos por parte de Trump de estas dos crisis que, como bien señalas, pues ha terminado contestando con una invitación a las Fuerzas Armadas estadounidenses a tomar las calles y a retomar el control. Me parece que esto lo que pone de relieve es que Trump ha perdido absolutamente el control del país, si es que alguna vez lo tuvo, e incluso su manera de incitar a sus bases va diluyéndose ante la clara pérdida de manejo de la crisis dual que vive Estados Unidos en este momento. Y esto lleva a medidas desesperadas como la de sacar al ejército a las calles en búsqueda de revigorizar a las bases y ojalá volver a encaminarse de forma positiva con miras a las elecciones de noviembre, porque él ve todo a través de esa lupa actualmente. Claro. Y entonces, hablando un poco de los meses que se vienen, Estados Unidos tiene unos ciclos políticos y noticiosos que son muy rápidos. Si uno piensa en dónde estábamos hace nada más 2 meses, 2 meses y medio, pre-COVID, teníamos un presidente que entraba con relativa confianza a la reelección, con unos datos económicos muy buenos, y ahora todo se puso de cabeza. Estados Unidos tiene el peor desempleo desde la Gran Depresión, va para una recesión este año como casi todos los países del mundo, y además tiene este nuevo y avivado debate racial. ¿Qué más le cabe a este ciclo noticioso y al ciclo político de Estados Unidos en los meses que queda? ¿O cree usted que estos son, digamos que ya unos factores que van a continuar siendo importantes hasta llegar a noviembre? Yo creo que van a ser importantes. Trump estaba confiado en que el buen estado de la economía le garantizaba la reelección, y yo tiendo a pensar que hasta marzo
esto podría ser relativamente cierto. En este momento lo que estamos viendo es poco a poco una tendencia a que no va a ganar. El hecho de que no solo su exsecretario de Defensa, sino expresidentes y republicanos importantes que han sido defensores férreos de Trump, han salido a desmentir y a criticar sobre todo su manejo de la situación racial. No lo han hecho en el caso del manejo del virus, pero ante estos episodios pasados sí se han visto obligados a salir a criticar y a invitar a la reconciliación, cosa que Trump es incapaz de hacer porque, como sabemos, su guión es justamente incitar a la división y a la polarización. Yo veo muy difícil que logre cambiar la narrativa en este momento. No tengo dudas de que lo que está buscando en este momento es construir otra narrativa más con miras a volverse a posicionar ante las elecciones, pero sinceramente hoy me siento mucho más optimista que hace unos meses de que tal vez si para algo sirven estas terribles crisis que está viviendo Estados Unidos es para sacar a este señor de la Casa Blanca. Porque te digo una cosa, si continúa en el poder otro periodo, no solo es realmente, sino el fin de Estados Unidos, una agravación mucho mayor de su crisis, sino que es también una agravación de la situación del mundo, pues, sí. Porque sabemos que cuando Estados Unidos está en crisis, buenas partes del mundo, incluyendo Colombia, también sufren, y eso creo que es motivo de gran preocupación en este momento. Y entonces, Arlene, ¿cómo lo está haciendo Joe Biden, que es el candidato demócrata que se va a enfrentar a Trump? Yo he visto un Joe Biden que a veces lo veo un poco viejo, pero definitivamente un Joe Biden que está atacando a Trump en este momento y que lo está haciendo de una manera decidida y abierta. ¿Usted cree que le alcance la gasolina al ex vicepresidente para ser un contendor importante en todo ese ciclo de debates, de apariciones públicas que necesita un candidato a la presidencia de Estados Unidos? Pues esa es la gran pregunta. No habría sido mi candidato ideal, es el que nos tocó en este país donde también voto. Pero dado el grado de polarización que hay actualmente aquí, tal vez un candidato no tan emocionante, pero que tiene una experiencia comprobada y que tal vez ocupa una posición ideológica que permite algún grado de reconciliación, es lo que Estados Unidos requiere en este momento. Yo hubiera preferido tal vez a alguien como Elizabeth Warren o Bernie Sanders incluso, que también pues por su edad no me parecía el mejor candidato, pero eran a su vez candidatos polarizantes, sobre todo Sanders, en un momento en el cual es difícil imaginar un futuro para este país con los grados de división y polarización que hay. Me parece que mucho dependerá de la candidata que escoge Biden como su fórmula vicepresidencial. Un golpe de opinión para mí increíble sería que escogiera a Elizabeth Warren justamente para atraer a los votantes jóvenes que están muy desencantados pues con este candidato demócrata, que ellos apoyaban a Sanders. Entonces, esto ayudaría también a jalonar el voto joven. Sí. Queda por verse, pero no dudo de que Biden podría en estas circunstancias ganar las elecciones. Arlene, usted que está en su país de nuevo, y he hablado yo con muchas personas que están en Estados Unidos, y está la sensación de que son tiempos muy difíciles, hay una cantidad de emociones y de angustias que incluso son más fuertes, no por el coronavirus, sino por lo que está pasando con el nivel de polarización, de inseguridad, de protestas y de reacción desmedida del Estado. No sé, cuénteme cuál es la sensación ahorita para usted que está ya de nuevo en su país.
Pues estoy en mi país donde nací, no estoy en mi país actual que es Colombia y justamente espero regresar pronto en un vuelo humanitario porque me quedé aquí sin proponérmelo tanto tiempo. Estar aquí durante unos meses, que es el tiempo que llevo, ha sido una experiencia interesante, en el sentido de que no había vivido aquí ni siquiera varios meses en muchos años. Llevo más de 30 años viviendo en Colombia. Tal vez lo que podría decirte es que vivir en carne propia y tan de cerca la presidencia de Trump, que para mí ha sido de las cosas más nefastas que han pasado a Estados Unidos en su historia reciente, ha sido una experiencia dolorosa y dura de digerir. Observar no solo un país dividido en el grado que está Estados Unidos, sino ver un ocupante de la Casa Blanca que prospera a partir de la incentivación de mayor división y polarización y que es abiertamente racista, xenófobo, sexista. Ha sido increíble. Es muy difícil de creer que Estados Unidos, al menos país cuyos, entre algunos valores reivindico, haya llegado a este punto. Y me parece que esto es un llamado a gritos para hacer todo lo posible en este momento para reemplazarlo en las elecciones próximas y ojalá encaminar al país hacia otra dirección menos tóxica y más positiva que la que se está viviendo actualmente. Pues aquí la esperamos en su país, en Colombia, cuando regrese de su país natal. Arlene Tigner. Arlene Tigner es docente, es columnista, es profesora en la Universidad del Rosario, donde me imagino que la están esperando también. Miembro fundadora de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. Arlene, siempre es un gusto hablar con usted. Gracias. Lo mismo, gracias, Daniel. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca, vamos a seguir hablando de lo que pasa en Estados Unidos y luego, como les decía al principio del programa, ponemos el espejo a lo que pasa en Colombia en términos de raza. Siempre estamos dispuestos a solidarizarnos con los George Floyds y poco hablamos de la situación de los afrocolombianos en nuestro propio país. Ya volvemos.